Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver cuáles son las características de los vectores en R3. Y antes de empezar el video los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal. Lo que vemos en la pantalla es el espacio R3. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el nuevo eje, que es el eje Z, la altura. Listo, el eje azulito. Entonces ahí tiene los valores positivos para X, valores negativos para X, positivos para Y, negativos para Y y positivos y negativos para Z. Listo, ¿cómo ubicar un punto? En el plano, entonces aquí tiene coordenadas, la primera coordenada corresponde al eje X, la segunda al eje Y la tercera al eje Z. ¿Listo? Y ahí nos ubica ese punto, ahí está. Le podemos dar la vuelta para que nos muestre ese punto. Listo, ahí está. Voy a colocarle una altura diferente para que usted vea. Este es el punto, entonces 2, la coordenada en X, 1, la coordenada en Y 3, la coordenada en Z. Listo, ahí está ese punto. Si yo lo muevo, ahí se va cambiando, vea. Listo, valores negativos, positivos, ahí puedo ir cambiando como quiera ese punto. Entonces vamos a dejarlo. Vamos a dejar este plano quietico ahí, ahí está ese punto A. Y vamos a colocar entonces las características. Si usted tiene dos puntos en el plano, supongamos que los puntos tienen un punto A que tenga coordenadas X1, Y1 y Z1, y un punto, otro punto diferente, este B, el punto X2, Y2, Z2. ¿Listo? Si usted quiere calcular la distancia entre los dos puntos, usted usa la notación D del punto A al punto B. Es igual a la raíz cuadrada de la resta de sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Todo eso va dentro de la raíz. Listo, entonces hagamos un ejemplo. Acá coloquemos un vector. Hay un vector B. No. Hagamos un ejemplo. Coloquemos un punto A, un punto B y hallemos la distancia entre los puntos. Entonces el punto A va a ser el punto. Coloquemos aquí valores como 2 y 1 y 3. Este es el punto A. Y el punto B coloquémoslo como 1, 3 y menos 2. ¿Listo? Entonces la distancia entre estos dos puntos es la magnitud que hay de la recta que los une, el segmento de recta que los une. Entonces de aquí a aquí. ¿Listo? Esa es la recta que los une. Y el segmento, ese segmento mide 5.48. Quiere decir que la distancia al calcular en esa ecuación me da 5.48. Vamos a comprobar aquí. Entonces hagamos aquí. Esto sería la raíz cuadrada, la distancia de A a B, donde A es este punto. Entonces este sería x1, y1, z1. Este sería x2, y2, z2. Y acá sería la distancia entre A y B, acá coloquémosle, entre A y B sería la raíz cuadrada de x2, que es 1, menos x1 al cuadrado más y2, que es 3, menos y1, que es 1, más menos 2, menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Todo eso en raíz. ¿Listo? Y al hacer esa operación la vamos a realizar en la calculadora. Aquí voy a colocar la calculadora. Acá la tengo. La voy a colocar a este ladito. Entonces voy a colocar la raíz cuadrada de paréntesis. Bueno, esto es muy fácil. Voy a colocarla así indicada. 1 menos 2 al cuadrado más, todo va dentro de la raíz. 3 menos 1, que sabemos que es 2. Esto al cuadrado que me va a dar 4 más. Y aquí coloco menos 2
menos 3, cierro paréntesis, al cuadrado. Listo, y el resultado de esa operación es raíz de 30, que es aproximadamente 5.48, como la respuesta de GeoGebra. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar que esto es aproximadamente 5.48. Así se calcula la distancia entre dos puntos en el espacio. ¿Listo? Otra característica que tienen, que podemos encontrar en R3, es que podemos construir con un punto un vector, así como lo hacíamos en el plano cartesiano, en R2. Esto voy a minimizar aquí y ahorita vamos otra vez a utilizarla seguramente. Entonces, para calcular la magnitud de un segmento, ya sabemos, se resta un punto con el otro. Para construir un vector, entonces aquí voy a construir un vector. Listo, entonces voy a construir un vector con un punto. Entonces uno de los puntos, el punto por ejemplo A, ahí me construyo un vector. Hay que colocar aquí, voy a volver a hacerlo. Vector, entre paréntesis, como el punto A es en mayúscula, voy a dejarlo así. Listo, y voy a quitar este vectorcito, este segmento, para que no me salga ahí más. Listo, entonces desen cuenta de algo, y este es un vector, ¿sí? Se define como un punto, y como lo hacíamos en el plano, vamos a definir el punto de origen de ese vector en el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Acá tiene tres coordenadas el origen, 0, 0, 0. Eso va a ser el punto de origen para todos nuestros vectores, porque podemos construir, ¿cierto?, los vectores equivalentes teniendo la misma magnitud y dirección. Entonces todos los podemos traer con punto de origen el 0, 0, 0. Listo, y el punto final, pues en este caso en el vector A será 2, 1, 3. Entonces vamos a poder escribir el vector B, bueno, en este caso él lo llamó U. El vector U lo vamos a poder escribir como, entonces aquí, este es el vector 1, es un vector, se escribe así. O también otra manera de hacerlo es 2i más 1j más 3k. Esto, cualquiera de las dos, es una notación equivalente para un vector. Listo, entonces, bueno, los vectores, al igual que en R2, tienen dos características, la magnitud y la dirección. Entonces, si el vector tiene representación u igual a x0, y0, z0, ¿listo? Acá se entiende que el punto de origen es 0, 0, 0. Ese es el origen de ese vector. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa representación en el origen del vector, la magnitud de ese vector se va a hallar, entonces la magnitud, que es la primera característica, coloquémoslo por aquí, o la longitud de ese vector se denota por dos lineecitas al lado como un valor absoluto del vector, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Va a ser eso, esa va a ser la magnitud del vector. Entonces aquí podemos calcularlo con la ayuda de este. Entonces aquí esto va a ser la magnitud de 1. Entonces si comprobamos el resultado da 3.74. ¿Cómo se calcula? Entonces es la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Y en la calculadora lo podemos comprobar a mano también. Aquí en esta calculadorcita. Voy a correrla un poquito para acá, donde se vea. Esto va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esa operación que acabé de hacer ahí, más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto da 3.74. Entonces así se calcula la magnitud del vector. 3.74 mide ese vector. ¿Listo? Y la dirección de un vector, entonces voy a minimizar nuevamente esta calculadorcita, es la otra característica. Una es magnitud y la otra es la dirección. ¿Listo? Entonces la dirección de un vector en el espacio ¿sí? Siempre y cuando el vector tenga esta representación, ¿sí?, con origen 0, 0, 0 y punto final x0, y0, z0. Entonces se define la dirección, se define como un vector unitario. ¿Listo?
de la siguiente forma: el vector u dividido entre la norma de u. ¿Listo? Entonces se define como x0 sobre la norma de u, y0 sobre la norma de u, z0 sobre la norma de u. Así se define la dirección. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Porque acá tenemos tres ángulos diferentes. Uno es el que hace con el eje X, otro es el que hace con el eje Z y otro es el que hace con el eje Y. Entonces son tres vectores diferentes. Y con esos vectores se definen los ángulos directores. Entonces los ángulos directores, vamos a colocarlos por acá, los ángulos directores de ese vector se definen de la siguiente manera, con la identidad. Entonces coseno de alfa es igual a x0 sobre la norma de u. ¿Listo? Este alfa es el ángulo que tiene con el eje X. ¿Listo? Alfa es el ángulo con el eje X. Coseno de beta, beta es el ángulo con el eje Y, entonces por eso acá es y0 sobre la norma de u. Y coseno, este sería el ángulo con el eje Z. ¿Listo? Entonces como hay tres ángulos, esos serían los ángulos directores. Entonces vamos a hallar los ángulos directores para este vector. ¿Listo? Y voy a borrar esto de aquí arriba para poder calcular esos ángulos. Entonces aquí, entonces para ese vector, para este vector que tenemos aquí del ejemplo anterior, en donde calculamos la magnitud, tenemos el vector donde este es x0, este es y0 y este es z0. Entonces aquí tenemos que coseno de alfa será igual a x0, que es 2, y la norma de u la acabamos de calcular. Nos dio raíz, aquí lo tenemos en la calculadora para que no se nos olvide, raíz de 14. Esto es raíz de 14, esto es sobre raíz de 14. ¿Listo? Y para despejar, lo que hay que hacer, coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 14. Y vamos a colocar de una vez el valor aquí. Entonces el valor es aquí. Voy a hacerlo por acá. Colocar esto acá. Coseno shift. Entonces borremos esto de aquí. Shift coseno a la menos 1 de 2 sobre la raíz de 14. Esto da 57.67 grados. ¿Listo? Para el siguiente, coseno de beta, que es 1 dividido entre raíz de 14. El x0, el y0 dividido sobre raíz de 14. Esto será coseno a la menos 1 de 1 sobre 14. Hacemos esa operación en la calculadora. Acá vamos a tener que cambiar el 1. .50 grados. 74.50 grados. Estos son grados. Listo. Y coseno, al final me queda esto, el z0, que es 3 sobre raíz de 14. Pues aquí nuevamente solamente cambio el numerador del argumento de coseno a la menos 1. Listo. Entonces aquí me queda que este ángulo es 36.70 grados. ¿Listo? Entonces ahí tengo esos serían los ángulos directores. Estos son los ángulos directores de ese vector. ¿Listo? Y esas serían las principales características
de los vectores de R3. No olviden suscribirse y comentarnos en el parte de abajo, en la parte de abajo, si les gustan nuestros videos. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. ¿Así de qué era, madre? De vectores en R3.